¿De acuerdo? Entonces, la clase pasada, bueno, hablamos de la primera ley de Newton, hablamos de todo lo que se refiere a inercia y lo que tiene que ver con los marcos de referencia inerciales y no inerciales, cuando podían existir fuerzas que eran ficticias y cuando no. Ustedes dieron un montón de ejemplos, cual es genial, porque ya ustedes lo tienen más interiorizado, tienen una idea de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Luego les introduje la segunda ley de Newton, que básicamente es la parte más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de problemas, porque la segunda ley de Newton nos da un valor numérico, nos permite hacer un cálculo numérico para, para las fuerzas, lo cual es bastante bueno. Entonces, hablemos un poquito sobre las fuerzas. Las fuerzas son vectores. Eso significa que tenemos magnitud y tenemos dirección. Igual que cualquier vector se representa con una flecha en el espacio. Entonces, si ustedes tienen el espacio XY, en el espacio, en el plano XY, una fuerza ustedes la verían como si fuera cualquier vector. Este vector va a tener una magnitud F, va a tener un ángulo θ, va a tener una componente Fy y una componente Fx. Igual que como vimos con los vectores. Entonces podemos trabajar igual que con los vectores, las magnitudes como Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. También tenemos que Fx va a ser igual, en este caso, como el θ está con respecto al eje X, va a ser igual a una F cos de θ y Fy va a ser igual a una F seno de θ. Y el vector F lo vemos como Fx en la dirección Y más Fy en la dirección J. Ahora, tomando en cuenta la segunda ley de Newton, recuerden que fuerza va a ser igual a masa por aceleración, de manera que podemos verlo también como masa por aceleración en X en la dirección Y más aceleración en Y en la dirección J. Entonces vean que y estos son vectores, perdón. Entonces vean que podemos trabajar además cada una de las componentes independientemente, ¿verdad? Vamos a tener fuerzas en X, vamos a tener fuerzas en Y y cada una de ellas son independientes de la otra. ¿Por qué digo esto? Porque si existen más vectores, perdón, más fuerzas, por ejemplo, aplicadas sobre un objeto, entonces uno podría hacer la sumatoria de fuerzas y determinar cuánto es la fuerza total sobre ese objeto. Entonces, está lo que se le llama el teorema de superposición. Superposición, que lo que dice es que la sumatoria de, perdón, que la fuerza neta, pongámoslo como fuerza neta, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que puedan existir sobre un objeto. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración sobre ese objeto. Entonces esto va a ser igual a F1 más F2 más F3 más puntos suspensivos más Fn. Entonces, esto es una manera muy interesante, por ejemplo, de la cual uno puede estudiar las aceleraciones que puedan existir sobre un objeto único, ¿verdad? Se llama teorema de superposición porque se pueden superponer todas las fuerzas en el mismo objeto. De hecho, hay una historia graciosa que me ocurrió
que me ocurrió en carrera, porque tenía unas compañeras que estaban en el campeonato interno de fútbol sala y que andaban buscando un nombre para ponerse, claro, como ellas eran muy geeks, eh, andaba buscando algún nombre así de Con estilo. aquello ya está viendo el WhatsApp. Ah, sí, cierto, gracias. Se me olvidó que estoy compartiendo toda la pantalla, gracias. Tenía, digamos, ellas querían buscar un nombre geek, digamos, entonces ponían, estaban buscando nombres como, no sé, entre las opciones que tenían estaban súper cuerdas y después alguien dijo en son de broma, bueno, no en son de broma, lo dijo en serio, pero no se dio cuenta. Dice, ¿por qué no nos llamamos las superpuestas? Haciendo referencia al teorema de superposición. Eventualmente todo el mundo entendió que no era el mejor nombre para ponerse bajo ninguna circunstancia. Bien, en fin, si ustedes toman en cuenta si ustedes toman en cuenta el carácter vectorial que puede existir entre las fuerzas, entonces cuando ustedes tienen un objeto cualquiera y este objeto se les aplica a diferentes fuerzas, es importante que tomamos en cuenta, primero, que vamos a considerar a este objeto como si fuera un objeto puntual. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque todavía no estamos considerando que pueda tener una dimensión y por tanto no vamos a pensar en que van a haber rotaciones. ¿Por qué digo esto? Imagínense, por ejemplo, bueno, en el caso mío de mi celular, en el caso mío, digamos, tengo aquí el celular, si yo aplico una fuerza en este punto, vean que no me va a generar una aceleración lineal, ¿verdad? Lo que va a hacer es que el objeto rote. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de rotación. Eh, y, tiene otro tipo de consecuencias, ¿verdad? El hecho de que uno aplique la fuerza acá o acá. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aplicar la fuerza en donde está su centro de masa. También eso es un concepto que veremos más adelante. O sea, vamos a asumir que el objeto está todo concentrado, a pesar de que pueda tener una masa de, no sé, vamos a ver que pueda pesar 300 gramos, a pesar de que son 300 gramos distribuidos en esta forma, vamos a asumir que se encuentra en un único punto que se encuentra acá. Entonces, vean que si yo ahora sí ejerzo una fuerza sobre ese punto, me va a generar una aceleración lineal. En este sentido o en este sentido. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es, en vez de considerar una caja o un celular que tiene esta forma, en realidad lo que hacemos es que concentramos toda la masa en un único punto y ese único punto va a ser donde se están aplicando todas las fuerzas presentes. Que esto es el modelo de una masa puntual. Vamos a considerar todavía, y lo hablamos también también lo dijimos en la parte de cinemática, ¿verdad? Cuando hablé de la moto que salía volando y que tenía que llegar a otra plataforma, ¿verdad? Uno asume que el objeto es un punto y que ese punto va a llegar acá, al límite, digamos, a donde se encuentra la plataforma. Entonces, igualmente, aquí vamos a hacer lo mismo. Además, existe una herramienta que le llamamos el diagrama de cuerpo libre, que va a ser necesaria siempre que estemos estudiando cualquier objeto en la cual en el cual está bajo acción de algunas fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es justamente la ubicación de todas las fuerzas que puedan haber sobre ese objeto en el espacio XY. Entonces, vamos a tener aquí X, Y, o bueno, y Z incluso, ¿verdad? En caso de que sea en 3 dimensiones. Vamos a decir que el objeto, sea lo que sea, puede ser un cilindro, puede ser un cubo, puede ser lo que sea el objeto, lo dibujamos ahí, no importa, digamos que es mm, no sé, digamos que es que no quiero ser, eh,
No quiero usar una figura común y corriente. Digamos que sea una viga. Entonces, una viga que es algo así, un poco más larga. Igual vamos a asumir que su centro de masa está acá y vamos a aplicarle diferentes fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre lo que nos obliga es a ubicar las fuerzas en el espacio XY, asumiendo que conocemos el, asumiendo que conocemos las magnitudes o las componentes de dichas fuerzas. ¿Sí? Algo está pasando aquí. Voy, se quedó pegado el OneNote. Regálenme un momento, muchachos. Voy un segundo, voy un momento. Tengo que... Ya, perdón. Volvemos a compartir. Ok. Entonces uno coloca todas las fuerzas asumiendo que que uno conoce las componentes o las direcciones y las va colocando según lo que ustedes conozcan. Entonces, por ejemplo, si uno conoce el ángulo cita de la F1, entonces uno la va agregando. Si conoce una F2, uno la pone aquí, F2, aquí habría una F3, etcétera. ¿Para qué es que nos interesa hacer este tipo de cosas? Bueno, cita o fin en este caso. ¿Por qué nos interesa hacer este tipo de cosas? Bueno, porque, por ejemplo, nos pueden pedir información sobre el resultado que puede ejercer todas las fuerzas sobre el objeto, qué sé yo, determinar aceleraciones o determinar velocidades, por ejemplo, si es un objeto que se está moviendo. También podemos determinar alguna fuerza que pueda hacer falta para que el objeto esté estático, por ejemplo, o que el objeto se mueva bajo ciertas circunstancias que uno les pueda exigir o les pueda pedir en el problema, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre es colocar el diagrama de cuerpo libre para que ustedes entiendan perfectamente cuáles son las fuerzas que hay presentes. Ahora, ¿qué tipo de fuerzas pueden haber presentes? Bueno, en la clase anterior les hablé de que todas las fuerzas que existían eran fuerzas que no eran de contacto. Realmente son fuerzas que tienen cierto alcance o están a una cierta distancia, siempre. A pesar de que se les llama de contacto. ¿Por qué se llama de contacto? Bueno, porque cuando nosotros hacemos fuerza, sentimos realmente que hay un contacto entre las fuerzas. Entonces, la gran mayoría de las fuerzas con las cuales vamos a trabajar en este curso van a ser fuerzas que le llaman de contacto, son fuerzas electromagnéticas que hace referencia a la interacción entre partículas cargadas, y esto permite que se pueda ejercer una fuerza entre dos cuerpos distintos. ¿De acuerdo? Hay un tipo de fuerza, y bueno, si quieren nos vamos repasando, entre las fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto. Vamos a ver diferentes casos. Vamos a hablar de fuerzas, por ejemplo, de tensión. Las fuerzas de tensión son las que se generan a partir de cuerdas, usualmente, o algún objeto largo que transmite
una fuerza de un punto a otro. Usualmente hablamos de, por ejemplo, si tenemos una cuerda que pasa por una polea y aquí se ejerce una fuerza F, entonces vamos a decir que esto es una mesa, por decir algo. Entonces vamos a decir que la tensión que hay sobre la cuerda va a ser constante en todas partes de la cuerda. Y lo que va a hacer es transmitir la fuerza desde un punto a otro. Imagínense que ustedes tienen una cuerda acá. Esto es una cuerda. Y ustedes tienen agarrada la cuerda en este punto. Este es su brazo, digamos. Y alguien por acá también jala la cuerda, pero en la dirección contraria, en ese sentido. Entonces, lo que ocurre es que la fuerza que esta persona ejerce en la dirección de la izquierda, ustedes la van a sentir exactamente igual en este punto de acá. Entonces, se transmite la fuerza en todas partes de la cuerda. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, porque aquí esto está formado por cadenas de partículas que están unidas con enlaces enlaces covalentes, o enlaces iónicos o enlaces del tipo de enlace que sea, normalmente covalentes, y esos enlaces son suficientemente fuertes para trasladar toda esa fuerza desde un punto hasta el otro. Existe para todos los materiales, existe una cierta grado de pérdidas de energía. Eso es un tema totalmente aparte. Sí es cierto de que la fuerza que se aplica acá no es exactamente la que llega aquí, si nos ponemos a hilar fino, pero para efectos nuestros la pérdida es tan pequeña que podemos considerar que la fuerza se traslada a todas partes. Entonces, en este caso, ocurre lo mismo. El objeto de masa M que está acá va a sentir una fuerza aquí hacia arriba que tiene un valor exactamente igual de F que está acá. Una de las cosas interesantes de las fuerzas de tensión, que principalmente las vamos a ejemplificar con cuerdas, es que siempre tiran, ¿verdad? No existe una fuerza de tensión que empuje. Eso es importante, ¿verdad? Si ustedes tienen una cuerda y esa cuerda ejerce una fuerza, si el texto dice una cuerda ejerce una fuerza, es una fuerza de tensión que está tirando, va en el sentido contrario al objeto, digámoslo así, ¿verdad? No al movimiento, sino al objeto. Entonces, siempre tira. La cuerda nunca va a empujar. Caso distinto que fuera una varilla, ¿verdad? Entonces, una varilla podría tirar, pero también puede empujar. Entonces, en el caso de la varilla, sí habría que hacer esa aclaración. En el caso de una cuerda, no, la cuerda siempre va a jalar. Y otra cosa importante tiene que ver con las poleas. Las poleas son objetos que nos permiten cambiar la dirección la dirección en la cual se aplica la fuerza. Y siempre es importante o es interesante revisar cómo los objetos sienten las cosas. Sí, Andrés. Digamos, me imagino que eso o sea, de jalar o empujar, me imagino que es como medio relativo, ¿no? Porque, digamos, si está esa fuerza de la cuerda que jala ese objeto, digamos, si el origen del vector no importa, entonces yo podría ponerlo aquí también, ¿no? Haciendo como que, digamos, lo empuja para arriba, ¿no? Sí, sí, para efectos del objeto Lo mismo. es lo mismo, sí. Para el objeto es indiferente si es un empujón o es un jalón, siempre y cuando sea en la dirección correcta. A lo que voy es que si está la cuerda acá y alguien puede pensar, lo está empujando, entonces podría poner esta fuerza en esta dirección. Y no, ¿verdad? Ya, Entonces, ya. es nada más ese cuidado, ¿verdad? Que siempre va en la dirección contraria. O en algunos casos, recuerdo algún problema, pero es un problema muy, muy específico y no recuerdo el contexto, pero recuerdo el resultado, que la fuerza daba dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces,
la escogencia, el positivo o el negativo, dependía claramente de que era una fuerza de tensión. Entonces uno te decía, tiene que ser positiva porque es una cuerda que jala hacia la derecha, no que está empujando hacia la izquierda. Entonces, bueno, era un caso muy específico, en un contexto que no recuerdo, pero que sí podía ocurrir, ¿verdad? Que ustedes tuvieran que hacer eh, un análisis físico del resultado matemático que estaban obteniendo, ¿verdad? Para escoger uno u otro resultado. Bien, además, vamos a ver casos en los cuales tenemos fuerzas, fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas de rozamiento son sumamente interesantes. Las fuerzas de rozamiento son una de esas cosas que todavía no están 100% comprendidas por la parte de la física. De hecho, hace tan solo unos, no sé, 50 años más o menos, Richard Feynman, no, un poco, sí, no, en los años 70, sí. Richard Feynman, que es un profesor muy, muy famoso, que tiene las clases o las notas de Richard Feynman. ¿Alguien las ha leído o las ha buscado alguna vez o las ha escuchado por lo menos? Las clases de Richard Feynman. ¿Perdón? Yo las escuché y me las de una vez. Sí, Robert, adelante, puede hablar sin ninguna... No, lo que estaba diciendo es que... bueno, que sí las había visto. Sí, las clases de Feynman es como una lectura obligatoria, creo que para todos los físicos. Debería de ser una lectura obligatoria para todos los físicos, y más los que nos terminamos dedicando a la parte de pedagogía o dar clases. El tipo tenía un carisma y una capacidad de transmitir el conocimiento que muy pocos han tenido. Por ejemplo, este astrofísico ahora famoso que aparece en tele a cada rato, se me fue el nombre. Neil deGrasse Tyson, creo. Neil deGrasse. Neil deGrasse Tyson, ahora sí, sí. Neil deGrasse Tyson, exacto. Este tipo es como alguien, creo que es el que más se le ha acercado a esa capacidad de transmitir. De hecho, en la serie de Cosmos que sacó Neil deGrasse, está basado en la serie Cosmos que sacó Richard Feynman en su momento. No, fue Carl Sagan. No, fue Carl Sagan, sí, cierto. Cierto, perdón. Que también fue otro de esos grandes en la manera de educar la física o de dar a entender la física. Pero bueno, Neil deGrasse es uno de los que yo podría considerar como más capaces para parecerse a Feynman, a lo que Feynman logró hacer en su momento en los 70 en cuanto a al educar, digamos, a la gente en todo lo que tiene que ver con física. Bueno, la cuestión con Richard Feynman es que durante unos 8 años aproximadamente él se dedicó a estudiar las fuerzas de rozamiento y tuvo varios postdocs y doctorantes trabajando en todo esto de las fuerzas de rozamiento para comprender cómo era que funcionaba. Si bien es cierto, nosotros entendemos perfectamente cuáles son los efectos que puedan haber debido al rozamiento entre dos objetos, llámese un objeto que está arriba y el suelo, podemos entenderlo a nivel macro. Nosotros podemos decir, si un objeto está en contacto con otro y se está moviendo, sabemos cuánta fuerza genera el rozamiento para que el objeto se frene o se detenga. Podemos saber cuánta energía a nivel macro se está perdiendo, pero el por qué se pierde esa energía todavía no está del todo clara. Y de hecho, Feynman, al final de sus años de estudio de la fricción, lo que determinó es que realmente no sabemos nada sobre la fricción. Y bueno, hay una historia que es bastante frustrante, que es de uno de los doctorantes, porque él decía que durante 5 años investigaron a un unicornio que nunca encontraron, ¿verdad? Nunca lograron encontrar por qué es que ocurre la fricción. Se tienen diferentes hipótesis que tienen que ver con enlaces que se puedan generar entre
partículas de un lado y de otro. Entonces, entre las partículas que puedan haber aquí y acá se generan enlaces que son instantáneos y que pueden frenarlo. Además, por la rugosidad de los objetos, hay golpes que generan fuerzas normales, que ahorita vamos a hablar también de fuerzas normales. Debía hablar de fuerzas normales antes. Sí, perdón, voy a hablar de fuerzas normales antes de fuerzas de rozamiento, pero bueno, podían existir fuerzas que aparecían debido al contacto entre los objetos y que hacía que se frenara. Pero a nivel microscópico, Feynman nunca logró determinar qué era lo que ocasionaba las fuerzas de rozamiento. No sé si hoy en día existen algún otro estudio nuevo sobre las fuerzas, tienen que existir, sobre las fuerzas de rozamiento, pero por lo menos yo no estoy enterado de si ya se determinó una razón más clara a nivel microscópico de qué es lo que ocurre. Antes de seguir con fuerzas de rozamiento, tengo que hablar de fuerzas normales o fuerzas de contacto. Bueno, se llama de contacto normal. Las fuerzas normales, sí. Nada más, ¿verdad que allí siempre hay un coeficiente de fricción, en este caso de fuerzas de rozamiento? Sí, ya casi voy a... Es que necesito primero ver las fuerzas normales para después hablar de todo eso. Profe, bueno, antes de que se me olvide, ¿cómo se llama las notas de Feynman? O sea, cuando Sí. lo busco original, quiero decir. Sí, las notas de Feynman. Se pueden encontrar en español o en inglés. En inglés hay una universidad que las da libres, o sea, son gratis, está en inglés. Pero no me acuerdo. Se me fue el Lectures, Feynman Lectures. Feynman Lectures on Physics. En inglés las pueden encontrar gratuitamente acá en Caltech. Caltech es el que las ofrece. Son súper buenas, son súper interesantes. Y están todas. Es muy interesante porque, digamos, él tiene física 1, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta es física 1. Empieza hablando desde átomos, física básica. Toda esta parte de acá es hasta el capítulo 4, no más, tal vez. Sí, tal vez capítulo 4, capítulo 3 es como la introducción que nosotros vimos en el capítulo 1, que fue así como corremos y dejamos eso ahí y ya seguimos. Luego ve conservación de la energía, lo cual es muy interesante. La razón por la cual ve conservación de energía primero es que las energías son escalares. Entonces, antes de meterse con vectores, empieza a hablar de conservación de energía. Después habla de probabilidades, que esto tiene que ver más con todo lo de termodinámica. Mete gravitación acá. Mete Newton incluso sin haber visto vectores, lo cual a mí me parece súper raro. Lo hace todo en una dimensión. Y incluso momentum, sin ver vectores. Después mete vectores y ya empieza a repasar varios temas después, habiendo visto vectores como centro de masa, incluso muchos temas me parece que los vuelve o los retoma dentro de otros, lo cual es un poco extraño por la forma en la que se ve hoy en día. En la introducción, él lo dice, me parece que Feynman es el que lo dice, que no existe una forma correcta de ver la física, que el orden es simplemente un orden que se toma porque hay que hacerlo y punto. Entonces, bueno, en fin, voy a quitar esto de acá. Fuerzas normales. Las fuerzas normales se refieren a cuando hay contacto entre dos superficies, las que sea. Digamos, esto es una pared y aquí está el suelo y aquí hay una persona que se recuesta a la pared. Opa. Se recuesta a la pared. Entonces, en el preciso instante en el cual la persona toca esta pared, existe un contacto entre la pared y la persona. Entonces, lo que ocurre acá es que si estamos estudiando la fuerza que hay sobre la persona, la pared ejerce una fuerza que va a ser perpendicular
al área de contacto y se le llama fuerza normal. Entonces, si hacemos un zoom a lo que acabo de dibujar ahí, esta es la pared y esta es la mano de la persona. Y esta es la mano de la persona. Entonces, vean que la superficie de contacto es esta que está acá y la fuerza tiene que ser perpendicular o normal a esa superficie de contacto. Entonces, esta es la normal y aquí hay 90 grados. Por eso se les llama fuerzas normales. Por ejemplo, vean que la persona también está en contacto con el suelo aquí abajo. Entonces, aquí hay otra fuerza normal que es perpendicular al área de contacto. Aquí hay una y de hecho aquí hay otra. Igual a 90 grados. Esta sería una normal 2 y esta sería una normal 3. Entonces, mucho cuidado con las normales, ¿verdad? Las normales siempre son perpendiculares al área de contacto y van en la dirección contraria al objeto que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí yo estoy estudiando a la persona, ¿verdad? Estoy estudiando a la persona y por tanto su fuerza normal o la fuerza normal que él siente va en su dirección, hacia él. Por ejemplo, si estamos hablando de un objeto en un plano inclinado, la fuerza normal presente sobre este objeto debido a ese plano inclinado va en esta dirección. Un caso un poco más complicado tal vez de ver. Imagínense que tenemos dos cuñas con ángulos también distintos. Este va a ser zeta, este va a ser phi. Y en medio de los dos tenemos un círculo que toca a los dos. Un cilindro, digamos. Uy, qué feo me quedó. No. Voy a tratar de dibujarlo otra vez, perdón. Pues, si no me equivoco, puede hacer círculos con eso, ¿no? Bueno, óvalos. Sí, pero es peor porque no los puedo ubicar. Ah, no, sí, ahora sí me dejó. No, bueno. A ver, con las líneas a veces no las logro ubicar donde yo quiero, pero bueno, gracias. Entonces, por ejemplo, en este caso, vean que tenemos dos normales. Esta que va a ser perpendicular, le voy a llamar N1, y esta otra que también es perpendicular al área de contacto, N2. Este es un problema que es bastante entretenido de resolver, porque, por ejemplo, uno le pueden pedir cuántos son las normales de acuerdo a la masa que tiene el objeto y tomando en cuenta los ángulos zeta y phi. Entonces, lo bonito de esto es que una vez que ustedes les dan este diagrama, ustedes lo tienen que pasar al diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, ustedes hacen algo así. Ustedes colocan el objeto ahí en el puro centro. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué fuerzas hay presentes? Está la normal 2, que va en este sentido, N2, y N1, que va para acá, N1. Y entonces aquí uno tiene que acomodar los ángulos de acuerdo a lo que tienen acá, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de la forma en la que uno coloca estos ángulos, ¿verdad? No En sería, profe, ¿Perdón? ¿verdad que estos ángulos, verdad que esas fuerzas van a tener una componente horizontal y una vertical asociada precisamente a que no están en algo como tal, ¿cómo se dice? Horizontal, sino que están como de medio lado.
Sí, claro, digamos, usted aquí lo puede ver, ¿verdad? La normal 1 tiene una componente en X y tiene una componente en Y. La normal 2 tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Lo interesante de esto es que la única otra fuerza que existe va a ser el peso, que va en este sentido. Entonces, como ninguna de las, o sea, como ninguna se mueve, estamos estáticos, no hay aceleración, significa que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso particular, la sumatoria de fuerzas en Y, que eso es lo que uno hace, uno lo separa, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, eso significa que la componente N1X tiene que ser igual a la componente N2X. Es la única manera, porque no existe ninguna otra fuerza en X. Ahora, ahí yo me adelanté un par de cosas, digamos, yo lo puedo hacer de otra manera, simplemente digo, la sumatoria de fuerzas en X es N1 en X menos N2 en X, y esto tiene que ser igual a 0 porque no hay movimiento, no hay aceleración. Entonces, N1X es igual a N2X, que fue lo que dije anteriormente. Este problema es bastante entretenido de resolver, pero bueno, no voy a seguir en ese camino. Lo que sí quiero que tengan claro es que independientemente de dónde esté el objeto, la normal va a ir perpendicular y en dirección hacia el objeto. Porque no sé por qué los estudiantes tienden a asumir que la normal siempre va para arriba. No sé por qué tienen esa idea. Me imagino que es que cuando ven un plano horizontal y les dicen la normal es esta, entonces asumen que la normal siempre va a ser hacia arriba. Y eso les genera errores grandes cuando ven algo así, por ejemplo, o cuando ven algo así. Porque ya las normales no van para arriba, las normales van perpendiculares a los planos. ¿De acuerdo? Eso tienen que tenerlo bastante claro. Profe, Sí. si uno hace una rotación de ejes, quedaría N2 con Y y N1 con X. Si uno ¿qué, perdón? Hace una rotación de ejes. ¿En cuál? ¿En dónde? En N2, En digamos, para este. que... No, el de la bola con las dos normales. Ah, de la bola con las dos normales. Usted quiere rotar los ejes para ponerlo. Para mí es complicado, complicarse un poco, pero bueno, usted lo puede poner, digamos, con N2. Entonces, que X coincida con N2, pero N1 no va a coincidir con Y. Porque esta superficie de No, acá no está necesariamente a 90 grados con esta. Zeta y phi no son mm, 45 grados. sí, sí. Entonces, Entiendo. para mí hacer eso es complicarse la existencia un poco. Mejor no. Bien. Las normales, además, las normales siempre hay que calcularlas. No, porque eso es otro error también común, ¿verdad? Como la normal, no sé, en algún momento en la introducción o en el colegio les decían que, o solo veían el ejemplo del caso del plano horizontal y entonces el objeto se mueve en una dirección y asumen entonces si hacen sumatoria de fuerzas en Y, nada más le queda la normal menos mg es igual a 0 y entonces queda que n es igual a mg. Eso es un caso muy específico y no siempre ocurre. Eso tienen que tenerlo en cuenta. La normal siempre hay que calcularla. Siempre. No asuman cosas, porque a veces, y a mí me pasa también, yo lo he hecho, a mí me ha ocurrido que a veces me voy por hacer algo rápido y digo, la normal es igual a mg, cuando no es cierto. Un caso en el cual no es cierto. Si ustedes tienen esta situación horizontal y todo, y tienen una fuerza F acá. En este caso, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a tener XY, esto es X, esto es Y. Tenemos la fuerza que va a un cierto ángulo θ. Además tenemos la normal que va para arriba. Tenemos el peso que va para abajo, mg. Entonces, en este caso, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y,
Es cierto, esto es igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Y lo que tendríamos sería la normal positiva menos mg más la fuerza en la dirección Y. Y esto es igual a 0. Entonces, en este caso, vean que la normal es igual a mg menos fy. ¿Qué es lo que físicamente está ocurriendo acá? Nada más dejemos de pensar en un... No pensemos en fórmulas, pensemos en lo que ocurre físicamente. Uf, que esta N no me sale. ¿Qué es lo que está ocurriendo físicamente? Es como si yo tengo aquí el objeto y mi mano está soportando el peso completo del celular, ¿verdad? Entonces, en este caso, la normal que hay presente acá sí es igual a mg. Pero en el momento en el que yo aplico una pequeña fuerza, por más pequeña que sea, ahí, sí. Gracias. Por más pequeña que sea, esa fuerza que yo le estoy aplicando al celular, esta fuerza hace que todo el peso no recaiga sobre mi mano. Entonces, con solo una pequeña cantidad de fuerza hacia arriba, ya el peso o la fuerza que mi mano tiene que ejercer sobre el celular ya no es su peso completo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Esta fuerza de acá, F, está ejerciendo una componente en la dirección y hace que la normal que existe entre las dos superficies no sea igual al peso. Entonces, insisto, cuando haya normales, calcúlenla, verifiquen que están todas las fuerzas presentes en la dirección correcta y calculan el valor de esa normal. Ok. ¿Y la dirección de la normal seguiría siendo la misma? Sí. La normal seguiría siendo la misma. La normal siempre va a ir hacia el objeto. Eso no va a cambiar. Pero digamos, en el caso del celular, que usted lo levanta de una esquina, digamos, el celular, digamos, que cambia por decirlo, el ángulo, por decirlo. O sea, como... No, la fuerza que estoy ejerciendo, estoy tratando de que se mantenga sin despegarse en ningún momento de mi mano. Ah, ok, ya. El contacto sigue siendo completo en toda mi mano. Entonces, esta fuerza que estoy poniendo es como una ayuda, pero no llega a levantarlo en ningún instante. Si yo hago esto, ahora sí, todo cambia. ¿Por qué? Porque el área de contacto está por aquí. No sé si lo logran ver. El área de contacto ahora va a estar por acá. Entonces la fuerza normal ya no va a ser esa que era hacia arriba directamente, sino que puede ser que esté un poquito inclinada. Ese tipo de cosas podrían pasar, sí. Entonces, una vez que vimos esta fuerza normal, voy a borrar esto de la fuerza de rozamiento y voy a ponerlo más abajo para que no quede aquí tan atravesado. Las fuerzas de rozamiento, como dijo el compañero, dependen de un coeficiente. Rozamiento también se llama fricción. Pueden encontrarlo con esos dos nombres, creo, nada más. Entonces, las fuerzas de rozamiento dependen de un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento es un valor que se saca empíricamente, o sea, se tiene que hacer el experimento y se utilizan dos materiales distintos. Cada material tiene, o cada par de materiales tiene su propio coeficiente de fricción. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo este libro y investigo cuál es la fuerza de rozamiento entre este libro y mi mano, va a tener un coeficiente de fricción distinto a el que pueda haber entre el libro y el celular. ¿De acuerdo? Cada par de materiales tiene su propio coeficiente de fricción. Es más, cada par de objetos tiene su propio coeficiente de fricción. ¿Por qué lo digo así? Porque si ustedes tienen un objeto de oro y lo pasan encima de una mesa, ese objeto de oro tiene su propia
sus propias irregularidades particulares que puedan hacer que su fricción sea distinta a otro objeto de oro. Entonces no es ni siquiera de dos materiales per se, es de dos objetos. Cada dos objetos, cada par de objetos tienen su propio coeficiente de fricción. Ahora, ¿a dónde aparece una fuerza de fricción? Entonces, si tenemos los dos objetos que están en contacto, tiene que haber un área de contacto primero, bueno, va a existir una normal entre ellos, en este caso perpendicular al área de contacto, que está aquí. Y para que exista fuerza de rozamiento, tiene que haber movimiento. Tiene que existir un movimiento, ya sea a una velocidad constante o a una velocidad que depende de una aceleración, un movimiento uniformemente acelerado. Cualquiera, no importa, pero tiene que haber movimiento. No, voy un segundo, voy a cambiar lo que acabo de decir. Espérense, voy a cambiar lo que acabo de decir. No necesariamente tiene que haber movimiento. Tiene que existir, para que haya fuerza de rozamiento, tiene que existir otra fuerza presente en el objeto que intente moverlo. Por ejemplo, en este caso, F. Si ustedes hacen una gráfica de T contra la fuerza de fricción, o bueno, de T contra F, la fuerza que estoy aplicando, T contra F, lo que van a ver es lo siguiente. Van a hacer que la fuerza vaya aumentando, vaya aumentando, vaya aumentando, vaya aumentando, vaya aumentando. Llega un punto en el que se hace un máximo y luego cae. Y después se mantiene constante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Durante toda esta parte de acá, desde aquí hasta acá, el objeto no se estaba moviendo, porque la fuerza que estábamos ejerciendo no era suficientemente grande para sobrepasar la fuerza de fricción. Entonces el objeto aquí no se movía, había fuerza de fricción que evitaba que el objeto se moviera, pero sí existía la fuerza de fricción. Entonces había una fuerza de fricción ahí que evitaba que se moviera, llegábamos a un punto y a partir de este momento aquí sí hay movimiento. Movimiento. Y aquí no hay movimiento, quieto. Entonces, para analizar las fuerzas de fricción, tenemos dos regímenes diferentes. Tenemos uno estático, hablamos una fuerza de rozamiento estática. Estática y una fuerza de fricción cinética. Fricción o rozamiento. Con esto ya termino para hacer el receso. La fuerza de fricción estática depende de un coeficiente de fricción que se utiliza la letra mu o mu y se le pone el subíndice S de static en inglés y la cinética mu con el coeficiente, con el subíndice K de cinético, donde siempre el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Esto siempre pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente acá? Se necesita más fuerza para empezar a mover el objeto y después para mantenerlo en movimiento a una aceleración o una velocidad constante, la fuerza de fricción es menor. Es más fácil empezar el movimiento que mantener el movimiento. Y eso ocurre para toda la fuerza de fricción. ¿Qué? ¿No sería más fácil seguir el movimiento? ¿Y lo dije al revés? Sí, perdón.
Es más fácil seguir el movimiento que empezar el movimiento. Eso. Lo dije al revés. El hecho de empezar a mover un objeto es más fácil, es más difícil que mantener el movimiento. Y si ustedes quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio. Pongan su mano y tal vez en su mano lo puedan sentir. Y ustedes empiezan a empujar suavemente hasta que logren moverlo. Y una vez que logran moverlo, ya se suaviza. Se suaviza el movimiento. De hecho, eso suele suceder mucho con los objetos bastante grandes cuando uno los jala con una cuerda. Que si uno logra superar ese coeficiente de fricción, ya se vuelve, bueno, ¿cómo se podría describir? Como mantequilla. Bueno, no necesariamente, pero sí, es cierto, ¿verdad? Si ustedes agarran una caja y la empiezan a empujar, y al inicio cuesta un montón, pero en el momento que la ponen en movimiento ya resbala más fácil. Ahora, de nuevo, la diferencia que puede haber entre el coeficiente estático y el cinético también depende de cada material. Muy bien, dicho todo esto, la fuerza de fricción, F o FR o FF, a veces van a ver que pongo FF, a veces pongo FR, depende de qué otras fuerzas existan ahí, entonces puedo utilizar diferentes subíndices, pero bueno, usualmente yo lo que uso es esto, uso la letra minúscula, para todas las Fs o todas las fuerzas presentes, yo usualmente uso letras mayúsculas, excepto para la fuerza de fricción. La fuerza, no sé por qué razón lo hago así, la fuerza de fricción la pongo con, no sé si en los libros también lo hacen así, pero bueno. La fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, por la normal. Así es como se calcula la fuerza de fricción. Y la otra cosa interesante que tenemos que ver es que la fuerza de fricción es contraria a la fuerza que intenta mover el objeto. Entonces, si esa es la fuerza, si la fuerza que está intentando mover el objeto va para la derecha, entonces tenemos una fuerza de fricción que va hacia la izquierda. Si existe, por ejemplo, tres fuerzas, digamos que existieran tres fuerzas distintas, F y esta otra. ¿Para dónde ponen ustedes el coeficiente de fricción? Hacia atrás, hacia la izquierda, puesto que está como retrasando, entre comillas, al objeto, ¿no? Como que está actuando como de frene, como que hace que frene. No es como por la fuerza neta y ver cuál es el que queda y de ahí para el otro lado. Exacto, Adrián. No, uno no puede, y Christopher, uno no puede, por este dibujo, uno no puede decir en qué dirección va la fuerza de fricción. Uno no puede porque depende de hacia dónde va el movimiento. Si el movimiento va hacia la izquierda o hacia la derecha. Si empieza o si la fuerza neta va hacia la izquierda, entonces la fricción iría para la derecha. Si la fuerza neta va hacia la derecha, entonces la fricción va hacia la izquierda. Pero así, por este diagrama, nosotros no podemos saber en qué dirección va la fuerza de fricción. O sea, la fricción lo que me está diciendo es que es relativo a la suma neta de todas las fuerzas y se le resta a la fuerza neta a la fricción, por lo tanto. Exactamente. Muy bien. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. En muchas ocasiones, y más que todo cuando se les pregunta cuánto es la fuerza de fricción, y uno no sabe en qué dirección va el movimiento, uno lo asume. Uno lo asume y digo, la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Vamos a hacer ejemplos así. Entonces uno asume fuerza de fricción hacia la izquierda porque uno no sabe para dónde va el movimiento y hace el cálculo y al final, si ustedes, por ejemplo, en este caso, vean que yo ya, esto debería ser vectorial aquí y este también debería ser vectorial. Pero en el momento en el que yo ya los pongo, vean que yo ya puse aquí un menos, entonces yo ya estoy asumiendo direcciones, ¿verdad? Como ya estoy asumiendo direcciones, estas letras que están acá son magnitudes, por lo tanto deberían de ser todas positivas. Entonces, cuando uno hace una suposición de dirección y al final el resultado le queda que la fuerza de fricción es igual a menos un número, menos 7 newtons, por decir algo, este menos 7 newtons lo que le está diciendo es que se equivocó en la dirección que usted había supuesto, porque esto era una magnitud
y las magnitudes no pueden ser negativas. Entonces eso es importante que lo tengan por ahí. Vamos a hacer ejemplos al respecto donde uno tiene que asumir algo y al final da la dirección contraria. Sí. O sea, la fricción nunca puede ser negativa. No, sí, claro. No entiendo entonces en ese caso qué fue lo que sucedió. Ok. Yo lo que digo es la magnitud que usted calcula aquí, esto es una magnitud y las magnitudes no pueden ser negativas. El vector fricción sí puede ser negativo. Entonces, voy a decírselo de otra manera. Cuando ustedes hacen el análisis, ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hacen el objeto, ponen todas las fuerzas, una para acá, otra para acá, el peso, la normal, y dicen, bueno, la fricción digamos que va en este sentido. Entonces, cuando ustedes hacen la sumatoria de fuerzas en X, usted tiene que poner F1X menos F2X, o bueno, lo voy a hacer todavía un paso más, voy a ponerlo vectorialmente. Ustedes hacen F1X más F2X más F3, ajá, perdón, más la fuerza de fricción, vectorialmente. En el siguiente paso, ustedes lo que pueden hacer es quitar el carácter vectorial y ya poner los signos. F1 va hacia la derecha, esta es F1, esta es F2, bueno, puse una F3. Esta era la fuerza de fricción y digamos que esta era F3. Entonces usted empieza a poner signos. F1X va a ser positivo, vean que ya no tiene flecha. Entonces esto que está acá es una magnitud. Más F3, que va hacia la derecha, menos F2X, menos la fuerza de fricción. Entonces vean que ya estos son magnitudes. Si yo calculo FR va a ser igual a F2X, asumiendo que, bueno, esto igual a masa por aceleración, ¿verdad? En X. Entonces, me va a quedar F2X más masa por aceleración en X, estoy asumiendo esto, y menos F1X menos F3. Y usted ahora sí, conoce todos los valores, mete los números y le queda que FR es igual a menos 7 newtons. ¿Qué significa esto? Que FR no iba en la dirección que usted creía. FR en realidad iba en la otra dirección. Eso es lo que significa eso que está acá. O sea, lo que está diciendo es que no podemos comprobar la fricción hacia qué lado va, a menos que sea matemáticamente cuando son varias fuerzas en uno solo. O que se lo digan, el objeto se mueve hacia la derecha, entonces si usted sabe que el objeto se mueve hacia la derecha, la fricción tiene que ir a la izquierda. Pero si usted no sabe para dónde se va a mover un objeto, entonces no puede asumir, no puede saber con certeza para dónde va la fricción. Bien, hagamos un pequeño receso de 5 minutos. Nos vemos aquí a las 4:21 exactamente, para que estiremos un poco. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Continuamos. Bien, en cuanto a las fuerzas de contacto, creo que básicamente esas son las que vamos a utilizar. Ah, bueno, no, me falta una. Está también la fuerza de resortes, que este es un tipo muy interesante porque no son fuerzas que sean constantes. Ustedes tienen un resorte. Imaginen que tienen aquí un resorte. Y aquí ustedes lo deciden agarrar con sus manos. Asuman que esto es una mano. Ustedes lo agarran con la mano y lo jalan.
ustedes aplican aquí una fuerza, F. Entonces va a existir una fuerza del resorte que van a hacer exactamente igual en sentido contrario, por tercera ley de Newton que todavía no hemos visto. Lo interesante de las fuerzas del resorte es que, asumiendo que en este punto se encuentran en su punto de equilibrio, que le llamamos X0, cualquier desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, ya sea que ustedes estiraron el resorte y produjeron acá un delta X, entonces vean que de esta posición a esta posición vamos a tener un delta X o un X si quieren, o viceversa, que ustedes hicieran, en vez de jalarlo, lo empujaran. Entonces, el objeto quedó acá. Y nuevamente desde X0 hasta este punto, hay aquí un delta X. La fuerza del resorte o la fuerza que genera el resorte siempre va a ir en el sentido contrario al movimiento y se define como menos K por delta X. Menos K por delta X. Donde el delta X es vectorial y el K es vectorial. El K es una constante. Esta constante K es la constante del resorte. Constante del resorte y tiene unidades de Newton por metro. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabo de decir para el resorte? Estas son unidades de Newton por metro. Significa que el resorte siempre va a generar una fuerza que va hacia el centro o hacia su punto de equilibrio, dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, si estamos en este punto de acá, aquí arriba, la fuerza del resorte va a ir en esta dirección, fuerza del resorte, y si estamos en este punto, la fuerza del resorte va a ir para acá, siempre buscando su punto de equilibrio. Es por eso que existe este menos aquí, porque es siempre hacia el centro o hacia su punto de equilibrio. La fuerza siempre va a ir hacia ese punto de equilibrio. Las fuerzas de resorte son muy interesantes porque ejemplifican muy bien los enlaces, por ejemplo, entre partículas subatómicas y atómicas o entre átomos. Entonces, cuando uno está analizando sólidos en física del estado sólido, uno normalmente lo que hace es aproximar a que todas las partículas se comportan como objetos unidos por resortes. Entonces, cuando uno ejerce una fuerza sobre algún punto del objeto, puede generar, o de hecho genera, ondas dentro de las partículas que uno las simula bastante bien como si fuera resortes. Y a esas partículas o esas ondas que se generan dentro de un sólido se les llaman fonones. Y todo se hace a partir de una simplificación, digamos, de la situación utilizando resortes. Los resortes tienen, bueno, a nivel energético tienen un montón de aplicaciones y muchos libros ven la fuerza del resorte hasta que se ve la parte de energías. Nosotros lo vamos a ver desde ya para poder incluso estudiar algunos casos en los cuales podamos revisar la fuerza que ejerce un resorte en alguna situación particular. Bien, con esto entonces terminamos las fuerzas de contacto, básicamente. Y entre las fuerzas de no contacto que vamos a ver para este curso, que ya les dije que esto es simplemente un nombre histórico que se les da, pero en realidad todas las fuerzas son de no contacto, incluso estas de las que acabo de hablar anteriormente. Las fuerzas de no contacto que vamos a ver, pues básicamente es la fuerza de la gravedad o peso,
Vamos a hacer referencia al peso como a la fuerza de la gravedad que ocurre muy cercano a la Tierra. Y es la fuerza de gravedad sobre objetos pequeños y cercanos a la Tierra. A la superficie terrestre, mejor lo pongo como superficie, no la Tierra. En esta definición que estoy dando para peso, lo que estamos estudiando realmente es únicamente la fuerza sobre este objeto pequeño, ¿verdad? No estamos estudiando la fuerza sobre la Tierra, que eso es otra cosa, ¿verdad? Además, al asumir que estamos cercanos a la superficie terrestre, la fuerza que va a haber presente se considera hacia abajo en la dirección o en el diagrama, siempre se considera hacia abajo. ¿Por qué se considera hacia abajo? Porque, bueno, es una aproximación que hacemos. Esto es el peso. Pero realmente, si lo vemos desde lejos, para un objeto que se encuentra siempre cercano a la Tierra, en otra parte de la Tierra, en realidad también va hacia abajo, pero esa dirección es realmente hacia el centro de la Tierra. Entonces, el centro está en alguna parte por acá. Entonces, el peso siempre va hacia el centro de la Tierra, no hacia abajo, va hacia el centro de la Tierra. En esta aproximación, decimos que va hacia abajo. Y se define matemáticamente como la masa por la gravedad. Peso siempre va a ser masa por gravedad. Recuerden que la gravedad es 9,78 para objetos que están sobre el ecuador y a 0 metros sobre el nivel del mar. Eso varía también, pero bueno, para nuestros efectos es una aproximación bastante buena. Profe, ¿trabajamos siempre con ese dato? Sí, Es que 9,8 también. Sí, en el Tipler sale 9,81 más bien. Sí, bueno, 9,81 debe ser seguro para Estados Unidos, me imagino, o algo así. Ok. 9,8, para mí 9,8 es más que suficiente. O sea, yo de hecho usualmente uso 9,8. 9, de una vez si se los digo para que lo busquen porque lo van a necesitar para el laboratorio, todos los que están en el laboratorio. Si ustedes ponen aceleración de la gravedad para Costa Rica, o aceleración de la gravedad en Costa Rica o algo así, hay un artículo científico hecho por esta persona, Paniagua Vázquez, que honestamente no sé quién es, en el cual hace el cálculo por medio de métodos de Monte Carlo. Sumamente interesante. Y bueno, para Costa Rica 9,77589. Ese es el valor que calcula por este método. Creo que no hay ningún otro estudio para Costa Rica. De hecho, el ICE tal vez es el único que lo podría tener, que es el ICE, bueno, también la Opsicori lo debe de tener. Datos de mediciones propiamente, de mediciones de gravimetría. Tengo un amigo que hizo su doctorado en México y lo que hizo fue estudios de magnetogravimetría, creo que es que se llama. Entonces es básicamente a una misma altura, van moviéndose con este sistema de medición y van midiendo la gravedad. Entonces cualquier cambio que pueda existir en la gravedad también se puede ver reflejado directamente con lo que hay debajo. Claro, son instrumentos sumamente precisos. Entonces, él utilizó este sistema de gravimetría para estudiar un volcán en México y logró determinar que las cámaras internas del
volcán eran mucho más grandes de lo que se pensaba. Y eso lo sacó a pura gravimetría. Bien, entonces, bueno, ese es el artículo que existe que vamos a utilizar entonces en el laboratorio. Entonces, usen ese valor que tiene el artículo de 9,77 y resto como valor teórico. Bien, regresando al peso, vean que el peso depende también de la masa y es algo de lo que no hemos hablado propiamente. Nunca mencioné nada sobre la masa. Y creo que eso debía hacerlo aquí dentro de la parte de la segunda ley de Newton. Recuerden que habíamos dicho que dependiendo de la masa, la fuerza necesaria para obtener la misma aceleración tenía que incrementarse, ¿verdad? La única manera, o incrementarse o disminuirse. Si ustedes quieren tener, si ustedes tienen M1 mayor a M2, por ejemplo, voy a poner aquí, M1 mayor a M2, entonces ustedes tienen que aplicar mayor fuerza para obtener exactamente la misma aceleración sobre M1, una mayor fuerza sobre M1 para obtener la misma aceleración sobre M2, con una fuerza menor, claramente. Entonces, el significado físico de esta masa, se le llama masa inercial, hace referencia a la oposición al movimiento o al cambio, básicamente. Un objeto que tenga mucha masa es más difícil de mover, o un objeto que tenga mucha masa es más difícil de detener también. La masa afecta considerablemente el movimiento de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de un camión, por eso es que cuando ustedes van en carretera y ustedes tienen un camión atrás y ese camión está muy cerca de ustedes, es bastante peligroso, porque si ustedes frenaran de golpe por alguna razón, al camión no le da tiempo de frenar de golpe, porque tiene muchísimo más masa y por más buenos que sean los frenos, no tiene el tiempo suficiente y simplemente le va a dar. Entonces es por esa razón que no se recomienda nunca meterse en medio de dos camiones o meterse justamente delante de un camión. Cuando está uno en una presa, eso de que uno quiere rayar un camión, uno raya el camión y se le mete directamente el camión. Eso es un error garrafal que cometen muchos conductores, porque el camión no va a poder frenar tan rápido como puede frenar un carro. Entonces, si usted se le mete el camión, probablemente el camión no va a poder frenar y termina golpeándolo. Y es bastante violento. Profe, Sí. Digamos, pero esto no toma en cuenta o sea, por ejemplo, si en la Luna, que hay menos gravedad, el mismo objeto, o sea, tiene la misma masa, pero es más fácil moverlo. Pero es más fácil moverlo. Ajá. Sí, O sea, que esta ecuación no toma en cuenta la gravedad, digamos. Sí. No, pero es que usted está poniéndose en un sistema en el cual hay otra masa presente, ¿verdad? Y usted está pensando en lo siguiente. Estoy en diagrama de cuerpo libre. Sí. Usted está pensando en lo siguiente. Usted está pensando en un objeto que está o en contacto o muy cercano a la Luna o a la Tierra. Y la Luna o la Tierra generan una fuerza hacia abajo. Pero pensemos en un objeto en el espacio que no tenga ningún efecto de alguna planeta que lo pueda afectar, digámoslo así. Un objeto en el espacio, usted lo intenta de mover y es más difícil para el objeto que es más masivo que para el objeto más pequeño. O sea, en el espacio es más difícil, aunque es más difícil mover un objeto que más masivo, aunque Sí. No sé por qué tenía en la mente como que, o sea, no sé, como que en el espacio, no importaba la masa, no puede mover o algo así. No. Claro que sí importa. Trate de mover a la Luna o trate de mover al Sol. ¿Cuál quiere que va a ser más difícil de mover? Claro. Entonces sí, tiene que ver con eso, ¿verdad? Es una cuestión de masa. Bien.
Me hace falta nada más ver un tema más antes de pasar a consultas. Creo que lo puedo ver, que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es sumamente interesante y a nivel conceptual tiene un montón de truquitos que a veces cuesta entender. Se llama la ley de acción-reacción. Y lo que dice es que cuando dos objetos interaccionan, interaccionan significa cualquier cosa que genere fuerza entre ellos, ¿verdad? Ya sea la gravedad o ya sea el contacto que pueda haber entre ellos, lo que sea. Van a existir una fuerza de acción y una fuerza de reacción que van a ser exactamente iguales. Pensemos en una mesa, y sobre esta mesa tengo un libro. Entonces hay un contacto entre ellos. Si ustedes estudian el libro lo que siente es una fuerza normal que va hacia arriba. Esta es la normal que el libro siente debido a la mesa. Si ustedes estudian la mesa lo que siente es una fuerza normal que va hacia la mesa. Y esta es la normal sobre la mesa debido al libro. Y lo que dice la tercera ley de Newton es que esta fuerza normal sobre la mesa debido al libro es igual a la normal en magnitud del libro sobre la mesa. Para toda acción tiene que haber una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Y es muy importante que tengan cuidado con cuando son pares de fuerza, acción, reacción. Por ejemplo, si yo les digo que el peso y la normal son fuerzas de acción, reacción. En este caso. En este caso, En este caso, sí. No son acción-reacción. Vean que en este caso, para este caso que estamos hablando de que nada más está estático, vamos a tener la normal del libro sobre la mesa y justamente eso va a ser igual a la masa por la gravedad. De hecho, si ustedes hacen el cálculo, hacen la sumatoria de fuerzas, les queda que la magnitud es masa por gravedad. Entonces uno puede decir, bueno, la fuerza de acción-reacción del libro, o sea, que la normal y el peso son fuerzas de acción-reacción, pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque las fuerzas de acción-reacción ocurren entre los mismos dos objetos. ¿Entre quién ocurre la fuerza de gravedad? Entre el objeto y la Tierra. Exactamente. Ya. La fuerza de gravedad ocurre entre el libro y la Tierra. La normal ocurre entre la mesa y el libro. Entonces, la fuerza de acción-reacción son las normales que cada uno siente por aparte. La fuerza de acción-reacción, en el caso del peso, la fuerza de acción-reacción ocurre entre el libro y la Tierra. Siempre tienen que ocurrir así. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen el libro, hay una mesa en medio, pero no me importa, esa mesa en medio, voy a decir que está ahí flotando, está la Tierra. El libro siente una fuerza de atracción que le llamamos peso. Y esto es igual a M por G. Pero la Tierra también siente una fuerza de atracción debido al libro. Y que también tiene exactamente la misma magnitud y es mg. La Tierra se ve atraída por el libro y el libro se ve atraído por la Tierra. Nosotros nos sentimos atraídos por la Tierra, pero la Tierra también siente que nosotros la atraemos a ella. Y esos son los pares acción-reacción. Ocurren entre los mismos dos objetos. Esto genera muchas dudas cuando hacen los diagramas de cuerpo libre. Cuando hacen diagramas de cuerpo libre, tengan siempre en cuenta que ustedes están estudiando únicamente a un objeto, no estudian a los dos objetos. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, en este caso el libro,
Ustedes ponen las fuerzas que hay sobre el libro. Y sobre el libro solamente hay una normal. La normal que ejerce o la normal de libros de la mesa debido al libro. Al revés, perdón. La normal del libro debido a la mesa. Y esa es la única fuerza que ustedes tienen que considerar en el diagrama de cuerpo libre. Y el otro, bueno, perdón, sí. Y está la otra fuerza que es el peso, mg. Pero no tienen por qué considerar la reacción, porque la reacción ocurre sobre la mesa. Ahora, también esto es bastante relativo, ¿verdad? No es como que exista una fuerza de acción y reacción, en el sentido de que cuál es la acción y cuál es la reacción. Depende de quién estemos estudiando. Si yo lo que estoy estudiando es a la mesa, la fuerza de acción es la que el libro genera sobre la mesa. Pero si estoy estudiando al libro, la fuerza de acción sería la de que la mesa genera sobre el libro. Entonces, filosóficamente estamos hablando simplemente de a quién estamos estudiando. No es que exista una que se llama acción y la otra se llama reacción. No, existen las dos como tal. Acción, reacción, punto. No es que haya una y la otra. ¿Profe? Sí. En este caso, la normal de la mesa es solamente respecto al libro, ¿verdad? Eso no quiere decir que la normal de la mesa con la tierra sea esa. Ah, bueno, también, claro, sí. Aquí hay otras normales de las cuales no estoy hablando. En las patas van a generar aquí unas normales con respecto al suelo. Tiene razón. Aquí hay otras normales, aquí distintas. Sí. En este caso solo estoy estudiando el caso libro-mesa. Pero bueno, volviendo a toda esta parte filosófica extraña. Sí. Una pregunta, entonces, digamos, un par acción sería la normal del libro sobre la mesa y la normal de la mesa sobre el libro. Exacto, ese es el par. Exacto. Okay, gracias. El par que hay para el peso va a ser lo que la Tierra siente debido al libro. Y así sucesivamente. Siempre es entre los dos objetos que estamos estudiando. Por eso, una normal y el peso no van a hacer acción-reacción. Eso es algo básico que hay que siempre tomar en cuenta. Pero en este caso sí son iguales y con dirección opuesta, nada más que no son, o sea, no son por la reacción y la dirección. Exacto. Okay. Son iguales, son en dirección opuesta, como dice ¿cómo se llama esto? La definición del par acción-reacción, pero el par acción-reacción también tiene que ser entre los mismos dos objetos, no pueden ser entre uno y otro extraño ahí que aparece. ¿Profe? Sí. Lo que no me queda claro ahora entonces, en los diagramas de cuerpo libre, ¿se estudia un objeto o solo un par de objetos? No, o sea, usted estudia un objeto. Ok. Usted está estudiando el libro, entonces en el libro usted ve que hay una normal debido a la mesa y usted ve que hay un peso, pero usted no pone esta otra normal, ¿verdad? Porque entonces se cancelaría todo y no tendría sentido, ¿verdad? Si usted pone los dos, el par acción-reacción para un solo objeto, no tiene sentido porque se cancelarían. La tercera ley de Newton sirve cuando ustedes tienen que sí estudiar los dos objetos por alguna razón. Por ejemplo, hay un problema que me gusta mucho hacer, que de hecho hace ratos que no lo hago, que es una cuña sobre un piso sin fricción y se le pone una bola de boliche encima. Entonces hay que determinar la aceleración de la bola de boliche y la aceleración de la cuña, porque cuando le ponemos la bola de boliche encima, la cuña se va a mover hacia allá y la bola de boliche, por la acción del peso, se va a mover hacia abajo. Entonces, en este caso, uno primero estudia la bola de boliche y uno ve que hay una normal debido a la cuña. Pero cuando uno estudia la cuña, tiene que considerar la normal debido a la bola de boliche. Entonces, uno estudia los dos objetos por aparte, cada uno con sus fuerzas por aparte, pero el truco está en que la normal de la bola de boliche en magnitud es igual a la normal sobre la cuña debido a la bola de boliche. En magnitud.
Y eso es importante para poder resolver todo el problema. Entonces, para esa razón es que es súper importante tener en cuenta la tercera ley de Newton. Bueno, hay un montón de casos y ejemplos, pero eso es una de las razones. Bien, terminemos aquí la clase. Creo que ya vi toda la teoría.